Hay momentos en la travesía de la vida donde la sensación de estancamiento se vuelve abrumadora, cuando las súplicas se elevan al cielo y este parece revestido de un bronce inmutable, indiferente a nuestros clamores. Son esos instantes en los que uno se entrega a la lucha con ahínco, pero el progreso se niega a manifestarse. Se clama con vehemencia, pero el peso del silencio es casi insoportable. ¿Has sentido alguna vez esta opresión, esta inmersión en una contienda invisible donde todo a tu alrededor se presenta paralizado, inmovilizado? Numerosos hijos e hijas de la divinidad transitan existencias aprisionadas entre promesas celestiales que tardan en materializarse y adversarios espirituales que persisten en su resistencia, imponiendo yugos que parecen inamovibles. La frustración y la desesperanza pueden infiltrarse, socavando la fe y el propósito, dejando el alma sedienta de un alivio que no llega. Pero no estás solo en esta encrucijada. Esta experiencia de aparente quietud es el preludio de un descubrimiento trascendental. Hay una senda inexplorada, una solución que reside en las profundidades de la espiritualidad, una verdad que espera ser abrazada para desatar un cambio radical. Prepárate para lo inesperado. El ayuno, esa ancestral disciplina espiritual, es la llave maestra, el engranaje oculto que puede revolucionar tu existencia. No se trata de una práctica religiosa desfasada ni de un simple rito sin significado. Es una herramienta celestial que no solo roza las alturas divinas, sino que las impulsa a descender, a manifestarse con poder tangible en tu realidad. Hoy, tu presencia aquí no es producto de una casualidad. Estás siendo convocado a un escalón más elevado en tu jornada espiritual, a acceder a una dimensión de fervor inextinguible, de conocimiento trascendente, de autoridad inquebrantable y de triunfo rotundo. Este nuevo nivel se desvela únicamente cuando tomas la decisión consciente y firme de renunciar a la primacía de tu yo personal, de someter por completo la naturaleza carnal, de silenciar los murmullos egoístas del alma y de ceder el dominio absoluto y primordial al Espíritu Santo de Dios. En este mensaje detallado, desentrañaremos las profundidades del ayuno, revelando por qué su impacto trasciende lo meramente tradicional. Comprenderás cómo el Creador Todopoderoso emplea esta práctica poderosa para desintegrar ataduras invisibles que ni la oración más ferviente o repetida ha logrado quebrar, para descorrer portales que han permanecido cerrados y sellados por extensos períodos, y para encender una flama interna que te consumirá con una pasión y un celo por lo divino nunca antes experimentados. Esta no es una simple disertación más, un discurso para añadir a la lista de lo ya escuchado. Es, de hecho, una convocación de origen divino, una cita ineludible con el fuego purificador y transformador del cielo. Porque la historia y la promesa nos revelan que cuando el pueblo del Altísimo se entrega al ayuno con una integridad inmaculada y una motivación pura, las bóvedas celestes se abren de par en par con una efusión de gloria. Las huestes demoníacas emprenden la huida despavoridas. La naturaleza carnal se rinde dócilmente. El espíritu humano se eleva hacia altitudes insospechadas. Y aquello que parecía inalcanzable, lo que considerábamos inverosímil, se convierte en una evidencia palpable y testimonial de la omnipotencia divina. Para seguir explorando estas profundidades y no perderte ninguna revelación que puede transformar tu vida, te invito a unirte a la comunidad de Tardes con Dios. Permanece con nosotros hasta el epílogo. Abre tu espíritu de par en par a la verdad que se despliega y rinde tu corazón sin reservas ni condiciones, porque lo que está a punto de ser revelado grabará una impronta indeleble en la esencia misma de tu ser, marcando un antes y un después en tu caminar con Dios. Esto va mucho más allá de una mera abstención alimentaria o una dieta espiritual. Se trata de una metamorfosis radical,
de dejar de existir como un individuo común y corriente para empezar a vivir como un auténtico guerrero celestial, forjado, templado y refinado en la fragua incandescente del altar divino. Prepárate con expectación, porque aquello que el ayuno desata es un misterio tan profundo que el intelecto mundano jamás podrá abarcar en su totalidad o comprender plenamente. Pero tú, sí, tú, estás destinado a ser un testigo y partícipe directo de esa experiencia sobrenatural, una manifestación del poder divino en tu propia carne. El ayuno verdadero, aquel que mueve las esferas celestiales, no es en absoluto una simple dieta espiritual o un sacrificio superficial. Es por el contrario una entrega radical y sin paliativos del alma entera ante el trono de la gracia. Es frecuente que muchos hayan confundido el ayuno con una práctica meramente religiosa, con una forma de sacrificio externo para cumplir con un precepto o incluso con un método sutil para intentar torcerle el brazo a Dios y obligarlo a actuar según nuestra voluntad. Pero el ayuno que realmente desata el poder del cielo no es ni superficial ni simbólico en su esencia. Es una rendición absoluta de todo nuestro ser, una inmolación voluntaria del yo, una entrega que no busca manipular al Altísimo para obtener favores, sino ser transformado y moldeado por su divina voluntad. No se trata simplemente de pasar hambre por 1 o 2 días, como un mero acto de abnegación temporal. Se trata de colocar el alma entera, con todas sus facetas, sobre el altar ardiente de la consagración, despojada de toda soberbia, de excusas vanas, de máscaras que ocultan nuestra verdadera condición, para exclamar con sinceridad: Señor, aquí estoy. Vacíame de todo lo que no te honra. Rompe lo que deba ser quebrantado en mí y lléname únicamente de ti, de tu esencia, de tu espíritu. En el venerable libro del profeta Isaías, en su capítulo 58, versículo 6, el Todopoderoso mismo establece y define con claridad meridiana la naturaleza del ayuno que Él ha escogido, que Él desea y valora. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Aquí no hallamos misticismo etéreo, ni apariencias superficiales, ni rituales vacíos de contenido. Aquí se manifiesta el poder irrefutable, la liberación genuina y el rompimiento de toda atadura. Para que sigas creciendo en este poder transformador, considera unirte a tardes con Dios. Porque el ayuno que emana del Espíritu, y no de una mera religiosidad hueca y desprovista de vida, posee la capacidad intrínseca de estremecer y desestabilizar estructuras espirituales arraigadas, de desintegrar cadenas ancestrales que han oprimido por generaciones, y de abrir portales de transformación que han permanecido clausurados durante eras. Sin embargo, ese nivel de impacto trascendental no se logra como una intención ligera o superficial. Se exige una convicción profunda y arraigada. Se requiere un quebrantamiento del espíritu, una disposición inquebrantable que proclame: no anhelo simplemente obtener algo de Dios. Mi deseo más ardiente es convertirme en un reflejo vivo y fiel de su carácter, en un portador de su gloria. Y eso implica necesariamente morir al ego desmedido, al apetito descontrolado, a las distracciones mundanas, a la autocomplacencia que nos encadena. El ayuno auténtico te conduce a un punto de inflexión, donde tu alma clama en agonía, donde tu carne protesta con vehemencia, pero tu espíritu se fortalece y se eleva como nunca antes, alcanzando nuevas cumbres de poder. Es un estado en el que nada se interpone entre tu ser y el cielo, un espacio sagrado donde cada alimento que decides no consumir se convierte en una declaración de guerra espiritual contundente. Un grito que resuena en los reinos invisibles,
No vivo de pan solamente, sino de cada palabra que emana de la boca del Altísimo. Muchos individuos practican el ayuno y a pesar de sus esfuerzos no observan resultados tangibles. La razón: su motivación inicial está contaminada, impura. Ayunan por una arraigada costumbre, por una necesidad desesperada y apremiante, por adherencia a una religiosidad vacía o, en el peor de los casos, por una competitividad espiritual malsana. Pero el ayuno que realmente conmueve y activa las esferas celestiales es aquel que nace de un anhelo incontenible por establecer una conexión más íntima y profunda con el Padre Celestial. Es la práctica que se realiza en el secreto de la intimidad, sin alardes ostentosos, sin publicaciones en redes sociales que busquen la aprobación humana. Es el ayuno donde el creyente se resguarda en el lugar secreto, se aísla del mundo exterior y se expone por completo a la luz abrasadora y purificadora del Espíritu. Y cuando esta profunda rendición ocurre, el infierno entero tiembla hasta sus cimientos, porque hay un hombre, una mujer que ha sido reducido a nada en su propia estima y fuerza, para que la plenitud y la totalidad de Dios se manifiesten en ellos con un poder inigualable. Para no perderte más de estas revelaciones, suscríbete a Tardes con Dios. El ayuno te vacía de lo superfluo, de lo carnal, de lo que estorba, con un propósito supremo, para que Él, el Todopoderoso, te colme de su esencia divina. Y lo que Él derrama en ti durante ese periodo de consagración no es algo trivial o común. No es lo que se recibe en una prédica ocasional, ni en una lectura superficial, ni siquiera en una oración rutinaria. Lo que Él te entrega cuando ayunas con un corazón recto y sincero es una porción celestial, una sustancia divina que tiene el poder de transformar por completo tu estructura espiritual. Te concede dominio sobre áreas donde antes eras esclavo de tus pasiones. Te otorga claridad donde antes prevalecía la confusión. Te abre el acceso a niveles de revelación tan profundos que tus ojos espirituales comienzan a percibir lo invisible. Tu oído interno, el del Espíritu, capta instrucciones directas y precisas del cielo, de tal manera que ya no te mueves impulsado por meras emociones o caprichos, sino por una dirección divina inequívoca. Cuando el ayuno es genuino y auténtico, tu carne puede gemir y lamentarse, pero tu espíritu se eleva en un cántico de gozo y victoria. Tu cuerpo experimenta una debilidad pasajera, pero tu alma se fortalece de manera exponencial. Tus ojos se abren a realidades eternas y trascendentes que antes te eran veladas. Tu espíritu comienza a arder con un fuego que no se apaga, una llama que arde con pasión santa, y lo que antes te ataba y te oprimía ya no posee ningún poder ni influencia sobre ti. Porque el ayuno es la declaración más contundente y poderosa que un hijo de Dios puede hacer tanto al cielo como al infierno. Es un grito silencioso pero resonante que proclama: yo no vivo para mí mismo, yo no existo para este mundo y sus efímeras vanidades. Vivo únicamente para Dios y anhelo más de Él, cueste lo que cueste y exija lo que exija. Y ese clamor que se eleva en silencio, ese sacrificio voluntario y consciente, ese tiempo apartado y santificado en la intimidad, nunca queda sin respuesta en el reino espiritual. El Padre Celestial, que todo lo ve en lo secreto y lo más íntimo de tu ser, recompensa de manera gloriosa y pública, no porque le debas algo o porque Él necesite de tu ayuno, sino porque Él honra con magnanimidad a aquellos que le honran con su vida y su entrega. Y cuando Él contempla un corazón completamente rendido, hambriento de su presencia, Él desciende con su gloria para más de esta unción. No dudes en unirte a Tardes con Dios. Él irrumpe con su fuego consumidor, Él sacude aquello que necesita ser sacudido y establece en ti una nueva y gloriosa dimensión de autoridad espiritual y de discernimiento sobrenatural. Por esta razón profunda,
El ayuno no es una herramienta para obtener cosas de Dios, sino para soltar lo que nos estorba. No es para exigirle al Creador, sino para rendirnos por completo a Él. No es para buscar beneficios personales o egoístas, sino para buscar apasionadamente su rostro y su voluntad. Y cuando lo realizas de esta manera, cuando ayunas con pureza de corazón, con una entrega total y con una pasión inquebrantable, entonces serás testigo de lo que otros jamás han visto. Sentirás lo que otros nunca han experimentado. Caminarás con una unción que te distinguirá y te marcará para siempre, una unción que no se adquiere de otra forma. El ayuno auténtico no te infunde fuerza en la carne, no te hace más robusto físicamente, por el contrario te capacita para ser inmensamente poderoso en el espíritu. Y cuando esa transformación trascendental ocurre, cuando Dios mismo se adueña de tu hambre, de tu debilidad humana, de tu quebranto más profundo, entonces lo imposible comienza a suceder, a materializarse en tu vida, y tú literalmente te quedarás sin palabras para describir la magnitud de lo acontecido. Porque nada en este universo se compara con lo que el cielo desata cuando un hijo o una hija del Altísimo se rinde por completo en un ayuno verdadero. El ayuno activa una sensibilidad sobrenatural, una capacidad amplificada para escuchar la voz de Dios sin interferencias ni distorsiones. Vivimos inmersos en un mar de ruidos incesantes, el murmullo de la opinión ajena, el estruendo de nuestras propias emociones descontroladas, el clamor insistente del sistema mundano que nos dicta lo que deberíamos ser, tener o sentir. Es un bombardeo constante de voces que se entremezclan, que contaminan nuestra percepción, que nos desvían del camino, pero existe una voz, una única voz, que siempre ha estado ahí hablándote, guiándote, instruyéndote con amor y sabiduría. El problema no es que Dios haya guardado silencio, sino que tú muchas veces estás sintonizado en una frecuencia diferente, una frecuencia carnal y mundana. El ayuno es el acto espiritual por excelencia que te permite cambiar de canal, de apagar el ruido ensordecedor de la carne. No te quedes atrás. Suscríbete a Tardes con Dios y encender el canal del Espíritu, el canal divino, donde la voz de Dios no solo se oye con claridad, sino que se discierne con precisión, se comprende con profundidad y se obedece con una certeza inquebrantable. Cuando decides ayunar, no estás simplemente optando por dejar de ingerir alimentos. Estás declarando con cada fibra de tu ser: voy a silenciar y apagar las demandas de mi cuerpo para que mi alma, mi espíritu, se encienda y se active plenamente. Estás escogiendo deliberadamente lo invisible, lo eterno, por encima de lo visible, lo temporal. Estás proclamando: no anhelo meras opiniones humanas. Lo que busco y necesito son instrucciones directas del cielo, una guía infalible. Y el Dios del universo honra profundamente esa decisión, porque Él busca corazones que le digan con absoluta sinceridad: habla, Señor, que tu siervo escucha con atención. Y ese acto de oír no es de naturaleza física, es una audición espiritual, una percepción interna que no depende del intelecto humano ni de la lógica, sino de una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo. Y es precisamente en el ayuno donde esa comunión florece con una intensidad y una pureza inigualables. El propio Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido por excelencia, no inició su ministerio terrenal sin antes pasar 40 días en ayuno y oración en el desierto. ¿Por qué razón? Porque incluso Él, estando lleno del Espíritu Santo sin medida, necesitó acallar todo lo humano y lo terrenal, para que la voz inconfundible del Padre lo guiara sin la menor vacilación ni titubeo.
Fue durante ese tiempo de entrega absoluta, de negación personal, donde sus sentidos espirituales se afilaron hasta la perfección, donde la voluntad inmaculada del cielo fue grabada con fuego sagrado en lo más profundo de su ser. Y ese mismo principio divino, esa misma verdad espiritual, se aplica de manera ineludible a ti en tu propia vida. Hay decisiones cruciales que estás a punto de tomar, caminos que a primera vista parecen correctos y benéficos, pero que en realidad no lo son. Existen voces que suenan convincentes y persuasivas, pero que en el fondo proceden del adversario espiritual, buscando engañarte y desviarte. Para descubrir más verdades como esta, te animamos a suscribirte a Tardes con Dios. Y si no estás perfectamente sintonizado en la frecuencia del Espíritu, puedes elegir una senda equivocada, aunque tus intenciones sean puras y bien intencionadas. El ayuno te protege precisamente de esa confusión y de esos engaños, porque cuando te entregas a esta disciplina, tu oído espiritual se abre como una trompeta resonante que solo capta la frecuencia divina de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado con fervor, pidiéndole a Dios dirección y claridad, pero al no silenciar las voces de nuestra propia alma, hemos confundido su voz con la nuestra? El ayuno corta de raíz esa confusión. El ayuno limpia y depura el canal de comunicación espiritual. El ayuno purifica el alma y desnuda el espíritu de toda impureza. Y entonces, de repente, lo que antes era nebuloso y confuso se vuelve nítido y cristalino. Lo que antes era incertidumbre y duda se transforma en una convicción inquebrantable. Lo que antes era ansiedad y desasosiego se convierte en una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Porque donde hay claridad divina de Dios, hay descanso y serenidad en el alma. Ya no estarás adivinando, especulando o moviéndote impulsado por meras emociones. Estarás caminando con una certeza inquebrantable, con un propósito definido y con el respaldo absoluto del cielo. Y hay algo aún más poderoso cuando esa sensibilidad espiritual se activa plenamente. No solo escucharás instrucciones divinas, también percibirás correcciones y amonestaciones amorosas. El Espíritu Santo, con su delicadeza pero con su firmeza, comienza a revelarte aspectos de tu vida que antes tolerabas sin conciencia plena, pero que ahora te generan una profunda incomodidad. Demostrará pequeñas cosas que antes ignorabas por completo, pero que ahora se convierten en estorbos para tu avance espiritual. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ayunas, no solo se limpian tus oídos espirituales, también se afina tu conciencia moral y se purifica tu discernimiento, permitiéndote ver lo que antes te era invisible, tus propias actitudes arraigadas, tus intenciones ocultas, tus atajos carnales y tus dependencias. Y aunque esta revelación pueda generar dolor al principio, es gloriosa porque significa que Dios te está limpiando, que está moldeando la imagen de Cristo en ti. Está preparándote para acceder a niveles mayores de unción, de autoridad y de influencia en su reino. En este estado de sensibilidad espiritual aguda, los versículos bíblicos cobran una nueva vida y un significado más profundo. Las predicaciones que antes te parecían comunes o repetitivas, ahora se convierten en revelaciones que transforman tu mente. Una palabra dicha por alguien de manera casual puede transformarse en una instrucción profética directa para tu vida, porque tus sentidos espirituales están completamente despiertos. Tu radar interno está calibrado con precisión divina. Y no solo para recibir, sino también para detectar y discernir el engaño del enemigo con una claridad sorprendente. Para más dirección profética, suscríbete a Tardes con Dios. Sabrás con una certeza inquebrantable cuando una palabra que suena espiritual no proviene genuinamente de Dios. Discernirás cuando una decisión que parece buena es en realidad una trampa disfrazada.
Porque el ayuno no solo te abre a las realidades celestiales, también te alerta y te protege contra las maquinaciones del infierno. Y lo más hermoso y gratificante de esta sensibilidad espiritual es que no concluye con el fin del ayuno. Si decides mantener este estilo de vida, si haces del ayuno un hábito constante y no solo una respuesta a una emergencia, tu oído espiritual permanecerá abierto y sensible. Y Dios te hablará en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo inesperado de tu día a día. No tendrás que buscar confirmaciones desesperadas o múltiples fuentes. Vivirás en una relación tan íntima y personal con Él que su voz será como una melodía constante que te guía en cada paso que das. No te moverás por presión externa o por la opinión de otros, sino por una dirección clara y precisa del Padre. No andarás por vista o por lo que tus ojos naturales perciben, sino por fe, porque estarás oyendo la voz de tu Padre hablarte de continuo. Así que, si llevas tiempo sintiéndote confundido, si no sabes qué camino tomar, si has perdido el rumbo espiritual, si todo a tu alrededor te parece ruido y ninguna voz te trae verdadera paz y claridad, el ayuno es la llave que necesitas. Apaga todo lo que estorba, silencia lo que grita en tu alma, separa un tiempo de dedicación exclusiva, rinde tu ser por completo y cuando lo hagas, prepárate. Porque la voz que creó el universo entero va a comenzar a susurrarte secretos inauditos, verdades profundas, y lo que vas a oír te transformará para siempre de una manera que nunca imaginaste. El ayuno posee un poder inigualable para romper yugos invisibles, esas ataduras espirituales que la oración por sí sola, aunque sincera, no logra desarticular por completo. Hay batallas persistentes en tu vida que no han cedido ante las simples palabras o las peticiones habituales. Existen cadenas espirituales que no se han fragmentado con el clamor rutinario. Ciclos repetitivos que te mantienen atrapado, estancamientos que se prolongan indefinidamente y opresiones recurrentes que te visitan una y otra vez minando tu paz. Tú oras con fe, tú crees con todo tu corazón, tú reprendes con autoridad, pero la situación parece inmutable. Esto no es porque Dios no escuche tus ruegos. Para más libertad y rompimiento, suscríbete a Tardes con Dios. Es porque ciertas ataduras, ciertas fortalezas espirituales exigen un compromiso más profundo, una acción que va más allá de una oración sincera. Requieren muerte al yo, requieren ayuno, porque el ayuno no es solo un puente que conecta con el cielo, sino una poderosa arma que aplasta la fortaleza del infierno que se han anclado a lo más íntimo de tu alma. Jesucristo mismo lo declaró con una firmeza inquebrantable cuando sus discípulos, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron liberar a un joven poseído por un espíritu inmundo. Ellos oraron, lo intentaron con ahínco, pero nada surtió efecto. Entonces Jesús, con su sabiduría divina, les reveló: este género no sale sino con oración y ayuno. Existen género de espíritus, hay demonios, hay resistencias espirituales tan arraigadas que no responden a una vida espiritual superficial o a un compromiso a medias. No se intimidan con gritos vacíos ni con frases repetidas mecánicamente. Estas entidades malignas solo retroceden y son despojadas cuando se encuentran de frente con un hombre o una mujer que ha crucificado su yo, que ha sometido su carne con determinación inquebrantable, que ha encendido su espíritu con la llama divina y que ha hecho del ayuno una declaración de guerra total, sin cuartel, contra las tinieblas y sus obras. Y es que los yugos más poderosos y opresivos no siempre son visibles a simple vista. No siempre se manifiestan como enfermedades físicas o adicciones evidentes. A veces
Son yugos sutiles de incredulidad arraigada, de miedos ancestrales que se transmiten de generación en generación, de maldiciones familiares que te atan sin que siquiera lo notes plenamente. Otras veces es una frialdad espiritual persistente que no se disipa, una tristeza inexplicable que te oprime sin razón aparente, una batalla interna que te roba la fuerza y la energía cada vez que intentas avanzar en tu propósito divino. Son esas realidades ocultas que solo el Espíritu de Dios puede identificar con precisión y que solo un corazón quebrantado y humillado en ayuno puede romper y disolver por completo. El ayuno actúa como un fuego purificador que consume todo lo que estaba oculto en las sombras del alma. Es un martillo espiritual que rompe estructuras mentales y emocionales que llevaban años, incluso décadas, construidas en tu mente y en tu ser. Es un río impetuoso que arrasa con fortalezas invisibles, con argumentos y filosofías que te mantenían cautivo. Es la fuerza espiritual que va más allá de lo que puedes controlar con tus emociones o tu intelecto. Porque cuando tú ayunas con un propósito recto, Dios comienza a arrancar de raíz aquello que tú ni siquiera sabías que estaba contaminando tu alma, afectando tus decisiones y frenando tu destino. Si deseas una limpieza profunda, únete a Tardes con Dios. Numerosos creyentes oran diligentemente, pero no perciben el fruto deseado porque no se han desatado por completo de ciertas ligaduras. Siguen atados a hábitos perniciosos, a patrones de pensamiento limitantes, a ambientes tóxicos que los encadenan sin que lo perciban conscientemente. Y Dios en su santidad no puede llenar por completo un vaso que aún contiene impurezas, no porque no quiera, sino porque su gloria no habita plenamente donde hay mezcla, donde hay impureza, donde hay estructuras carnales levantadas en oposición a su espíritu. El ayuno limpia, el ayuno purifica, el ayuno quiebra los barrotes de tu prisión interna y abre la puerta de par en par a tu libertad genuina. Hay cadenas que han estado contigo durante tanto tiempo que ya te parecen parte de tu personalidad, de tu identidad, pero la verdad es que no son tuyas, no provienen de Dios y por eso duelen, por eso estorban, por eso te pesan y te agobian. Porque no fuiste creado para vivir atado bajo presión. Fuiste llamado a caminar en una libertad gloriosa en Cristo. Y esa libertad no se materializa con emociones pasajeras ni con buenas intenciones. Llega con fuego, llega con renuncia, llega cuando decides que ya no vas a cohabitar con aquello que el cielo te ha ordenado expulsar. Llega cuando dices con firmeza, no más. Hoy ayuno, hoy muero a esto. Hoy rompo con esta atadura en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando tomas esa decisión radical, lo invisible comienza a moverse con poder. Espíritus que llevaban años escondidos en las sombras empiezan a temblar. Ataduras que parecían eternas empiezan a aflojarse y a desvanecerse. Ambientes que eran pesados y opresivos comienzan a despejarse, permitiendo que la luz y la paz de Dios inunden el lugar. Porque el ayuno no solo te fortalece a ti de manera individual, también desarma al enemigo, lo expone en su debilidad, lo despoja de su autoridad usurpada y lo derrota de forma contundente. Y tú te levantarás de ese tiempo de ayuno más libre que nunca, más puro, más lleno del Espíritu y más firme en tu convicción. Para ver esta libertad en acción, suscríbete a Tardes con Dios. No es casualidad que tantos hombres y mujeres de Dios en las Sagradas Escrituras vencieron batallas que humanamente eran imposibles, precisamente después de haber ayunado con fervor y determinación. Moisés ayunó antes de recibir la ley directamente de la mano de Dios en el monte. Elías ayunó antes de desatar el fuego del cielo sobre el altar de Baal. Esther ayunó y convocó a todo un pueblo a ayunar antes de interceder audazmente por la salvación de su nación. Daniel ayunó y vio abrirse los cielos, recibiendo revelaciones proféticas que trascienden el tiempo. Y Jesús mismo
nuestro máximo ejemplo, ayunó antes de enfrentar al tentador cara a cara en el desierto. Y tú también, amado creyente, has sido llamado a romper yugos ancestrales, a desatar cadenas generacionales y a derribar fortalezas, pero no lo lograrás con tu propia fuerza o habilidad. Lo harás cuando el ayuno encienda tu espíritu con una llama inextinguible y haga temblar al infierno hasta sus cimientos más profundos. Así que no te conformes con orar solamente, no te resignes a la frase, ya oré pero no pasó nada. Ve más profundo, toma la llave del ayuno, úsala con fe inquebrantable, con una entrega total y con una pasión ardiente. Y prepárate, porque lo que no se rompió en años de esfuerzo o de lamento, se romperá en días. Lo que parecía permanente y arraigado caerá por tierra. Lo que el enemigo te hizo creer que nunca soltaría será destruido y desmantelado. Porque el ayuno no solo toca el corazón de Dios y provoca su intervención, también desmantela por completo el sistema de las tinieblas. Y tú, sí, tú verás esa libertad gloriosa con tus propios ojos, palpablemente. Para que seas testigo de un fluir constante de milagros y de la gloria de Dios en tu vida, no olvides unirte a la familia de Tardes con Dios. El ayuno alinea tu voluntad con la voluntad del Padre Celestial sin reservas ni condiciones, una armonía perfecta que es el anhelo de todo creyente. Una de las luchas más profundas y constantes del ser humano se libra entre lo que él desea hacer y lo que Dios quiere que se haga. Muchas veces creemos sinceramente que estamos caminando en obediencia a los designios divinos, pero en realidad estamos siguiendo nuestros propios planes, impulsados por nuestras emociones, nuestras urgencias, nuestras metas personales e incluso nuestros deseos egoístas disfrazados sutilmente de espiritualidad. Y eso, amado creyente, no es verdadera obediencia, es autoengaño. El corazón humano puede ser sutilmente rebelde, incluso en las cosas que parecen santas y piadosas. Por eso, cuando el Dios soberano encuentra a un hombre o a una mujer que ha ayunado no solo de comida, sino de su ego desmedido, de su deseo de control, de su ambición personal, entonces ese corazón se convierte en una tierra fértil y preparada donde su voluntad perfecta puede ser sembrada sin resistencia alguna. No hay lugar en el universo más poderoso, más transformador que el lugar donde el yo quiero muere por completo y en su lugar nace el hágase tu voluntad. Ese fue el lugar de victoria trascendental donde Jesús mismo venció la batalla más importante antes de la cruz en el jardín de Getsemaní. Allí no hubo multitudes que lo aplaudieran, no hubo milagros espectaculares que lo enaltecieran, no hubo ovaciones, solo hubo sudor que caía como gotas de sangre y una oración agónica que atravesó los cielos. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración que tiene el poder de cambiar destino, de transformar guerras perdidas en victorias gloriosas, de revertir sentencias. Esa es la oración que Dios está esperando escuchar de tu corazón, pero no sale con facilidad para vivir en la perfecta voluntad de Dios. No olvides unirte a Tardes con Dios. Sale cuando la carne está debilitada y sometida, cuando el alma ha sido quebrantada y humillada, cuando el espíritu ha tomado el mando y el control absoluto. Y eso, sin duda alguna, lo produce el ayuno verdadero. El ayuno no es un medio para torcer el brazo de Dios. No es una forma de obligarlo a hacer lo que tú deseas o de manipularlo. Al contrario, es una manera profunda de rendirte por completo, de vaciarte de tus propios deseos hasta que tú llegues a anhelar y desear fervientemente lo que Él quiere para ti. Es morir a tu plan personal, a tu agenda preestablecida, a tu ruta marcada, para que Él pueda revelarte la suya, que es perfecta. Es decirle al Señor con una convicción inquebrantable: Señor, si tú no estás en esto, no lo quiero.
Si no proviene de ti, lo rechazo. Si no tiene tu respaldo y tu aprobación, no me interesa ni lo busco. Y eso, amado creyente, no se dice solamente con la boca, se demuestra con la vida, con el sacrificio, con el ayuno. Porque el ayuno te vacía de ti mismo, te purifica de las motivaciones torcidas y egoístas, te sana del orgullo de pensar que sabes mejor que Dios y te posiciona como un siervo obediente, sensible y completamente dependiente de su voz. Muchos cristianos luchan día a día con decisiones difíciles, con la incertidumbre y con la confusión. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que ayunó, venció toda tentación y resucitó con gloria eterna. Amén. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu espíritu, no lo ignores, no lo archives en tu mente como un video más. Este ha sido un llamado directo del cielo, una sacudida divina para despertarte a lo que Dios anhela realizar en ti. El ayuno no es solo una práctica religiosa, es una puerta gloriosa hacia una vida completamente transformada por el fuego consumidor del Espíritu Santo. Es la vía que Dios utiliza para forjar a verdaderos guerreros que ya no viven por meras emociones fluctuantes, sino por una convicción inquebrantable que proviene del trono celestial. No son los fuertes en su carne los que vencen, sino los que se han rendido por completo a la voluntad divina. Y tú, sí, tú has sido llamado a rendirte sin reservas al Creador. No importa si hasta hoy viviste bajo el control de la carne, si tus decisiones han estado dominadas por las emociones o si sentías que estabas lejos de su voluntad perfecta. Hoy el Padre abre sus brazos de amor y te dice con ternura: ven, muere a ti mismo, vive en mí, ayuna con un corazón sincero, ríndete a mi propósito y verás mi gloria manifestarse en tu vida como nunca antes la habías experimentado. Porque cuando el ayuno es verdadero y nace de un corazón rendido, no solo el cuerpo se debilita, sino que el cielo se abre de par en par. El infierno tiembla hasta sus cimientos y el poder ilimitado de Dios se desata sin medida, rompiendo toda barrera. Así que levántate, toma esta decisión ahora mismo, no mañana, no después, sino hoy. Decide que este no fue un mensaje más en tu camino, sino un verdadero parteaguas en tu vida espiritual. Haz del ayuno un altar personal donde tu carne muere y tu espíritu resucita con una nueva unción. Y prepárate, porque vas a ver lo que ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido jamás al corazón humano, porque lo que Dios va a desatar en ti te dejará sin palabras para contarlo. Si este mensaje fue de edificación y tocó tu corazón, te animo a compartirlo con alguien más, con aquel que necesita ser despertado, que necesita reencontrarse con el fuego del cielo en su vida. Y no olvides suscribirte a Tardes con Dios, porque este canal no es meramente entretenimiento, es un instrumento en las manos de Dios para traer vida, fuego, palabra y una profunda transformación a los hijos de su reino. Hasta la próxima, y recuerda siempre que cuando ayunas en secreto, el Padre Celestial te recompensa en público. Que la gracia, el poder y la presencia consoladora del Espíritu Santo te acompañen en cada paso de tu camino y que nunca más vuelvas a ser el mismo.